Buenos días. Vamos a continuar con la jornada. Primero, un anuncio. Este móvil, ¿alguien lo ha debido extraviar en el baño? Pues nada, el dueño que pase por allí y se lo entregamos, ¿vale? Bueno, como decía, vamos a continuar con las jornadas. Ahora toca la intervención de doña Almudena Castro Girona Martínez, notario en Castellbisbal, Barcelona, que es además la directora de la Fundación Equitas, consejera permanente de la Unión Internacional del Notariado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, representante en el Foro de Justicia y Discapacidad, encargada del desarrollo del Programa Iberoamericano de la Fundación Equitas, directora de la Red Iberoamericana de Expertos de Discapacidad y Derechos Humanos y del Observatorio Hispano-Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad, corresponsable del informe final elaborado por el Congreso de Expertos en Justicia y Derechos Humanos y especialista en la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras muchísimas cosas. Una persona que, aparte de ser una profesional extremadamente cualificada, es una persona comprometida con el tema de la discapacidad, a la que le recomiendo encarecidamente y que a mí, por lo menos en lo personal, tengo que darle las gracias porque me ha enseñado muchísimo en este tema. Muchísimas gracias, doña Almudena. Gracias, Javier. Creo que todos coincidimos que el alma mater de estas jornadas ha sido Javier, que rápidamente llamó a las puertas de otras almas mater que están aquí, CERMI Canarias, la Fundación 11, la Fundación La Caixa y, por supuesto, como no, la Casa de los Notarios, que es la Fundación Equitas, en la que, lógicamente, todos los oficiales formáis parte también de ella. El nacimiento de Equitas es en el 99 por algo muy sencillo, porque si en algo se caracteriza la función nuestra es que estamos en contacto directo con personas, desde que nacen hasta después, incluso después del fallecimiento. Con lo cual, gracias a todos los organizadores. Después de haber escuchado las dos magníficas ponencias, no sé qué me queda decir, pero bueno, voy a intentar llamar la atención porque José Antonio y Rosa me han dejado poquito que decir, pero intentaré fijar un poquito de contenidos. Hay algo que no se ha dicho, que es un poquito el derecho transitorio, y quería preguntar, ¿pueden levantar la mano los que no tengan conocimientos jurídicos? Perfecto, casi la mayoría. No, tú sí tienes, Rosa. No estaba dudando, sí, cada vez sabemos menos, ¿no? Pero a mis compañeros o todos los profesionales jurídicos o operadores jurídicos, como nos llaman ahora, me perdonan si no soy precisa o utilizo terminología jurídica, pero la finalidad fundamental es intentar hacer llegar a la sociedad y sobre todo a las personas con discapacidad, a las familias, a los que trabajáis con las personas con discapacidad y con las familias, el sentido de esta reforma, porque creo que tenemos que hacer una inmensa labor pedagógica, porque el 3 de septiembre se modificó el Boletín Oficial del Estado, pero por desgracia las conciencias todavía y la sociedad está sin modificar y sin adaptar, ¿no? Y tenemos un peligro, que es cargarnos esta magnífica reforma porque sigamos anclados en las prácticas anteriores o incluso sin darnos cuenta seguimos aplicando los criterios de antes. Cierto es que hemos utilizado o se ha utilizado por parte del legislador nombres que ya conocíamos, curatela, defensor judicial, pero el nombre no da la esencia de lo que es la figura y el cambio ha sido absolutamente radical. Y como bien dice, de 180 grados y tenemos que evitar que sea de 360. Ya le he avisado al intérprete que me corte o me haga frenar si hablo demasiado rápido, que también lo solemos hacer. Es un defecto que viene de fábrica. ¿Qué pasaba antes de esta reforma? Cuando una persona que necesitaba apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica tenía que hacer un acto jurídico en su vida, el único mecanismo
que preveía el ordenamiento jurídico era la incapacitación, que implicaba la pérdida de la posibilidad de actuar y que se encomendaba con carácter general a otra persona. Bien el tutor, que era carácter representativo, o bien el curador, que no representaba sino que asistía. La vida de la persona había girado con absoluta dificultad y normalidad a la vez en todo su ámbito, hasta que en algún momento tenía que hacer un acto jurídico. Véase un acto, por ejemplo, como la aceptación de la herencia, véase cómo ha pasado solicitar una prestación social, que se ha incapacitado para eso, o véase pedir una residencia para una persona de la tercera edad, porque además me daba más puntos si estaba el procedimiento de incapacitación hecho. Eso es una reflexión que tenemos que hacer todos, ¿no? El cambio es que en la actualidad, como bien se ha dicho, y utilizando la terminología comunitaria, se ha traspuesto la Convención. ¿La Convención qué implica? El ejercicio de derechos en condiciones de igualdad y, sobre todo, que no se creen más barreras jurídicas para el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad que no tienen las personas que en ese momento a lo mejor no tienen una discapacidad o una dificultad para el ejercicio de derechos. Claro, hay dos conceptos que ha salido uno, el apoyo, pero hay otro fundamental que es la salvaguardia. Son dos conceptos, son las dos caras de la misma moneda, por decirlo de alguna forma, el apoyo y la salvaguardia. Es lógico, obvio, y no se puede negar, que la discapacidad, como cualquier otra circunstancia, que es en lo que se convierte la discapacidad no define a la persona, sino que es una circunstancia como puede ser la formación que puede tener una persona, la educación que haya podido tener, etcétera. Se convierte, la circunstancia de la existencia de una discapacidad no me puede impedir a mí el ejercicio de derechos y, sobre todo, el privarme a mí de la posibilidad de ejercitarlos. Es una tensión absoluta entre dos conceptos fundamentales, que es la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica. Es así, ¿no? Entonces, cuando estos dos conceptos se tienen que interrelacionar, el legislador, ¿qué ha hecho? Adaptando la Convención, no ha vuelto esto patas arriba, ¿eh? Yo he oído muchas críticas por parte de las familias, no hay seguridad jurídica, estos se han vuelto locos, no se cuenta con la familia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que ahora a quien se pone en el centro, con quien no se contaba, era con la persona con discapacidad. Y ahora a quien se pone en el centro es a la persona con discapacidad y al resto se nos ponen alrededor. ¿Qué es el apoyo? Vámonos fuera del ámbito jurídico. ¿Qué es el apoyo en la educación? Todas las adaptaciones que son necesarias para que una persona que está en un colegio pueda recibir educación en condiciones de igualdad, ¿vale? Los apoyos o las ayudas no implican que la educación la recibe el que hace de apoyo. No, la educación la recibe la persona. Apoyo en el ámbito del trabajo. Son conceptos sociales que son conocidos por todos. Las adaptaciones necesarias para que una persona pueda desarrollar su trabajo en condiciones de igualdad. Por eso el trabajo lo realiza la persona que recibe el apoyo, no lo realizan los medios, mecanismos o incluso personas que ayudan a otra a desarrollar su trabajo. ¿Qué ha pasado en el mundo del derecho civil? Que por fin este concepto se ha incluido en el derecho civil. Porque ha evolucionado la educación, ha evolucionado el trabajo, pero lo que no había evolucionado era el ordenamiento jurídico privado. Y antes decía Rosa, se ha cambiado a la mamá, que es la ley de enjuiciamiento civil, pues se ha cambiado también a la mamá de todo el ordenamiento jurídico, que es el Código Civil. ¿Sí? Entonces, cuando alguien habla de capacidad para ejercitar un derecho, ¿dónde tenemos que acudir? Es al Código Civil. Ahora, esas adaptaciones, esos apoyos, los del mundo del derecho, que no tenemos esos conocimientos a lo mejor sociales, ¿qué hacemos? Dar forma jurídica a esos apoyos que existen en la realidad. ¿Qué tipos de apoyos pueden existir? Sin olvidar la otra contraparte, que es la salvaguardia. Y la salvaguardia es positiva y negativa. ¿En qué sentido? La positiva, como bien decía Rosa, garantizar la voluntad, deseos, derechos y preferencias de la persona, y la negativa, evitar el abuso de derecho, la influencia indebida o el conflicto de intereses. ¿Qué hace el legislador? Como la
incapacitación ha quedado proscrita, ha desaparecido desde el 3 de septiembre del año pasado. No hay incapacitaciones y, además, todas las prohibiciones de derechos contenidas en las resoluciones judiciales se tienen por no puestas. Disposiciones transitorias, que son muy importantes. La incapacitación ya no es un estado civil. La incapacitación pasa a ser, o la discapacidad pasa a ser, una mera circunstancia, como cualquier otra que puede existir en una persona, como puede ser la edad, la educación, la formación, la cultura, la raza, etcétera, ¿no? Que todas esas cosas influyen a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, es obvio que la discapacidad también influye a la hora de poder tomar decisiones. Y el legislador, que dice, mecanismos, tanto el internacional como el nacional ahora, en vez de privar a la persona de la posibilidad de ejercitar sus derechos, se le han de proveer apoyos. ¿Qué tipo de apoyos existen en el mundo? Pues pueden ser apoyos a la comunicación, ella, la intérprete, o máquinas. ¿Cuántas personas se comunican moviendo con el iris un ordenador? ¿Sí? Esos son apoyos para la comunicación. ¿Qué nos pasa a los del mundo del derecho? Que cuando esos apoyos a la comunicación son objetivos, no nos da miedo, por decirlo de alguna forma, porque son apoyos que se están desarrollando sin que pueda existir una influencia en relación con la persona, ¿vale? Pero también los apoyos pueden ser las personas que están alrededor de esa persona, que le ayudan en el ejercicio de su día a día. Ejercitar la capacidad jurídica es vivir, comprar el café que acabamos de comprar, que me han invitado, y dar las gracias, comprar una botella de agua, subirte en un contrato de transporte y comprar un ticket, no solo los grandes actos jurídicos, sino los de la vida normal, ¿no? Esos apoyos que pueden ser desarrollados por parte de una persona o varias personas, también hay que, en algún momento, darle forma jurídica cuando esos apoyos necesitan ser formalizados, porque no siempre necesitan estar formalizados. Si una persona, lo comentaba antes con mis compañeros, sin discapacidad viene a un despacho acompañado de un séquito de abogados, no cuestionamos que le estén influyendo indebidamente. ¿Por qué? Porque por debajo no le cuestionamos su aptitud para prestar consentimiento. Pero en cuanto a una persona que a lo mejor tiene una discapacidad y necesita más ayuda, viene acompañada de otra persona, si nos echamos para atrás pensando, con discapacidad o una persona mayor, pensando que puede existir esa influencia indebida o ese abuso. Pero para eso el notario también no solo es apoyo institucional, sino que es autoridad. ¿Cuántas veces en nuestros despachos, cuando detectamos esas actuaciones, hacemos salir fuera a alguien o decimos, no, perdone, me tiene que contestar la otra persona, ¿no? Entonces, las salvaguardias y los apoyos son absolutamente necesarios para que el ejercicio de derechos se dé en condiciones de igualdad. ¿Qué ha hecho el legislador con los apoyos formales? Lógicamente, dos vías de formalización: la extrajudicial y la judicial. La extrajudicial, ¿por qué se encomienda al ámbito notarial? Si la incapacitación ya no es un estado civil, si, como muy bien dice la relatora de Naciones Unidas en el informe que se presentó, no se puede negar a nadie la capacidad jurídica y la legitimación para actuar en derecho. A nadie se le puede negar esa doble faceta sin atacar la dignidad de cualquier ser humano. Si no se puede negar, ¿dónde o qué autoridad tiene encomendada la actuación extrajudicial conforme al reglamento notarial? La actuación notarial. ¿Dónde se ejercitan los derechos por antonomasia por parte de cualquier ciudadano? ¿Dónde se compra, se vende, se casa, se divorcia, se otorgan capitulaciones matrimoniales, se hacen poderes, se hereda, se hace testamento? En sede notarial. Con lo cual, se está diciendo, las personas con discapacidad tienen que utilizar los mismos vehículos que tiene cualquier ciudadano. Y ahora, la respuesta de la sociedad es, no se pueden cuestionar los derechos ejercitados por parte de las personas con discapacidad pensando en los criterios anteriores. ¿Por qué se incapacitaba el criterio de existe una discapacidad? Con lo cual,
necesita o no tiene aptitud para tomar decisiones, o va a tomar decisiones que van a ser perjudiciales o no conformes a lo que la normalidad de las personas entienden que deben de ser tomadas, y esos criterios para atacar el ejercicio de los derechos ya no pueden ser adoptados y no pueden ser utilizados por parte de ninguno de los operadores jurídicos. Y ahora me dirán, vale, ¿y yo en mi día a día qué hago? ¿Sí? Porque eso es lo que a todos nosotros nos importa. El legislador establece las dos vías, la extrajudicial y la judicial, y además dice prevalencia absoluta a las voluntarias. Por eso, para mí, las medidas estrellas o la medida estrella son las medidas voluntarias. Las medidas voluntarias es la medida estrella, que es donde se ha puesto el acento, como no podía ser de otra manera. Además está la medida informal de la guarda de hecho, que es una medida legal, y siempre, en base a los criterios de subsidiariedad, proporcionalidad, las medidas judiciales. Es decir, la salud, ¿dónde se da? ¿En el hospital o fuera? Fuera. Si todos tenemos que cuidar el derecho a la salud en el hospital, tenemos un problema. Pues lo mismo. ¿La seguridad jurídica dónde se da? ¿En los juzgados o fuera? En los dos, pero sobre todo la seguridad jurídica preventiva, y luego también está la reparadora de los jueces y tribunales. A la hora de dar esas medidas formales, en sede notarial, me decía Rosa, es que yo no entiendo muy bien la diferencia entre la escritura de apoyo y los poderes preventivos. Espero poder explicarlo. ¿Vale? Las medidas de apoyo voluntarias son la designación o los acuerdos de apoyo, que están las dos recogidas en el 250, son dos escrituras diferentes, la designación de apoyo o los acuerdos de apoyo, y los que ya conocíamos que eran los poderes y mandatos preventivos. La medida de la guarda, que es una medida informal, y las medidas judiciales son la curatela asistencial, que nada tiene que ver con la curatela anterior, absolutamente nada. El defensor judicial, que estamos acostumbrados a oír, que es en el caso de conflictos, y se pasa por alto un supuesto concreto que se incluyó en sede parlamentaria, cuando la medida de apoyo tenga naturaleza puntual, aunque sea recurrente. Es decir, piensen en una persona que sea titular de acciones y que necesite intervenir en juntas de sociedades. Bueno, es una actuación recurrente, no hace falta una medida de apoyo rígida como pueda ser o más permanente como pueda ser una curatela, pero a lo mejor con un mero defensor judicial es suficiente, ¿no? Es una actuación puntual aunque sea recurrente. Y finalmente, la última y la excepción, la curatela representativa. Actuaciones representativas se pueden dar solo y exclusivamente cuando no hay aptitud en la persona para poder prestar consentimiento. Es decir, cuando habiendo hecho ese esfuerzo considerable no se puede llegar a saber ni la voluntad, ni los deseos, ni las preferencias. Lógicamente, cuando no hay aptitud para poder prestar ese consentimiento, esa aptitud natural, ni siquiera con apoyo, obligatoriamente la única autoridad que puede intervenir es la autoridad judicial, porque no existe esa posibilidad de realizar esa prestación de consentimiento. A todas las medidas de apoyo, las judiciales, las no judiciales, las notariales y la informal, hay lo que yo he llamado el estatuto de la persona que presta apoyo. Los del mundo del derecho, el apoyo no es la persona que firma con. El apoyo es la persona que ayuda a que la persona con discapacidad desarrolle su propio proceso de toma de decisiones. Lo mismo que en el ámbito del laboral y en el ámbito de la educación. Y dice, la finalidad, 249, permitir el desarrollo pleno de la personalidad de la persona. Función, asistir a la persona con discapacidad, 250, en el ejercicio de su capacidad jurídica. Principios básicos por los que deben regirse todas las personas que puedan prestar apoyo. Atender a la voluntad, deseos y preferencias. Procurar que la persona desarrolle su proceso de toma de decisiones. Informar a la persona. Ayudar a la persona en su comprensión y razonamiento. Facilitar que pueda expresar sus preferencias y fomentar que pueda ejercitar la capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro. Todo esto viene en la ley. Eso es el estatuto básico y lo que nosotros tenemos que informar cuando una persona presta apoyo. Principio fundamental, preferencia de los apoyos voluntarios frente a los apoyos informales o judiciales.
Los apoyos voluntarios son esencialmente atípicos. Atípicos quiere decir que hay tantos apoyos en la vida como personas existen en el mundo. Y ahí está la creatividad jurídica del notario para darle forma. Los apoyos, el apoyo informal, la guarda de hecho, y el apoyo judicial sí que son típicos, en el sentido de que están determinados, curatela y defensor judicial. Ahora, el contenido de todos ellos es esencialmente atípico, tanto en unos como otros, porque tenemos que hacer esa labor de traje a medida en función de la persona, ya seamos el ámbito notarial, ya seamos el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque es imprescindible ajustar a la persona en concreto, a sus circunstancias, a dónde vive, a su patrimonio, a sus necesidades, a lo que hace en la vida. ¿Qué ocurría antes? Incapacitación total, a pesar del gran esfuerzo que se estaba haciendo. Si se hubiera hecho una graduación y se hubieran dado, otra cosa es que, como bien decía Rosa, no ha habido medios y tampoco en esta hay medios y hay que ponerlos como sea. Si se hubiera dado esa graduación de bisturí, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esto, pero es que no se ha dado esa graduación de bisturí en ningún momento. Entonces, esas medidas voluntarias y esas medidas judiciales tienen una serie de principios que están en las disposiciones generales que se nos aplican a todos. Ahora, derecho transitorio, antes de entrar a hablar de las medidas voluntarias. Primero, queda proscrita la incapacitación y las prohibiciones de derechos han decaído desde el 3 de septiembre. Significa, prohibición de hacer testamento, que era muy común, ha decaído. Ha decaído. No hace falta revisar la sentencia de incapacitación para hacer o para poder otorgar testamento. Aquí rige el nuevo artículo 665 del Código Civil, me acuerdo de los números, y la aptitud, si tiene aptitud para poder prestar consentimiento con la ayuda del notario, puede hacer testamento. Piensen, señores, que un niño de 14 años puede hacer testamento. Es la capacidad natural de entender y querer. Depende de muchas circunstancias. Y aquí ese artículo en concreto habla de esa finalidad, o lo que hacemos, el notario continuamente lo que hace es traducir las escrituras a los ciudadanos en general y permitir que ejerciten los derechos con independencia de sus circunstancias. Yo no le digo, tiene 4 másters, ha estudiado en Harvard, a mí me da igual donde hayan estudiado. Yo traduzco para que cualquier ciudadano ejercite sus derechos. Y ahora también las personas con discapacidad tendrán esa posibilidad de ejercitar el derecho. Lo dejo claro en relación con lo que es la prohibición de otorgar testamento. Ahora, no ha dejado en un limbo a todas las personas que están... ¿Me estás grabando? No te preocupes, puedes. Es que he visto una cámara así y digo, me parece que me están grabando. Te doy consentimiento. No ha dejado en un limbo, porque el legislador no puede dejar en un limbo todas las situaciones anteriores, ¿vale? Esas sentencias ya dictadas, ojo, ya no es un estado civil la incapacitación, no es un estado civil aun cuando haya habido una sentencia anterior. Desde el 3 de septiembre se ha configurado de forma distinta, no es un estado civil, es una circunstancia. Ahora, todas las personas que estaban incapacitadas conforme al régimen anterior, se ha establecido unos sistemas o mecanismos para adaptarlas con cabeza, como bien ha apuntado Rosa, y por otro lado, la vida jurídica sigue. Les cuento un caso. Yo el 4 de septiembre tuve en mi despacho una herencia en la que estaba involucrada una persona sujeta a tutela. 4 de septiembre ya había entrado en vigor la ley. Tutor estaba, defensor judicial, conflicto de intereses estaba. ¿Qué hice lo primero? ¿Quién falta? La tutelada. Digo, por favor, la persona con discapacidad que venga. A ver, el documento se otorgó, por supuesto, pero la primera que intervino, la persona con discapacidad. ¿Saben cómo me comuniqué con ella? Con un libro de pictogramas. O sea, dibujitos. ¿Sí? Se le explicó su escritura. ¿Saben por qué me preguntó? Por el ajuar doméstico. ¿Cuántas veces? Sí, por las cosas de la casa señalándome objetos. ¿Cuántas veces explicamos las hipotecas o hemos explicado los testamentos y las legítimas haciendo quesitos y circulitos? Eso es un pictograma. Eso es un pictograma a la hora de explicar algo. Entonces, lógicamente,
no se firmó el día 4, se firmó el día 6 porque estaba todo montado para que no viniera la persona sujeta a tutela. Vino la persona sujeta a tutela, por supuesto que vino. Le expliqué a ella su escritura. Entendió perfectamente lo que estaba realizando. Firmó, lógicamente, la persona con discapacidad sujeta a tutela, firmó el tutor, firmó el defensor judicial y aquí firmó todo el mundo. Pero la primera que se enteró y participó de su escritura fue ella. ¿Qué quiere decir con esto? Los que estaban sujetos a incapacitación anterior, los que estaban sujetos a tutela, se les ha equiparado por el legislador al supuesto de la curatela representativa, que eso es lo que nos ha hecho mucho daño, porque ya el común de los mortales ha equiparado tutela con curatela representativa. Y no, nada tiene que ver la tutela anterior con el curador representativo de ahora, porque el curador representativo de ahora tiene la obligación de atender a la historia de vida, a la trayectoria y a seguir aplicando todos esos principios que he dicho al principio, valga la redundancia, que se predican respecto de todas las medidas de apoyo. Quizás por eso, claro, el automatismo nos es sencillo y nos es fácil porque nos es más cómodo. Era tutor, curador representativo. No. Pensemos que estamos hablando de comodidad y dignidad del ser humano, ¿eh? A ver qué pesa más en la balanza, si nuestra comodidad o la dignidad del ser humano, y eso es lo que tenemos en juego. Entonces, los que estaban sujetos anteriormente a tutela, sí que es verdad que el legislador en las transitorias los ha asimilado a la curatela representativa. Patria potestad prorrogada o rehabilitada, también. Los que estaban sujetos a curatela asistencial, porque tampoco los puede dejar en un vacío jurídico y en un limbo legal, porque la vida sigue. O sea, el caso de la herencia que les he dicho, el día 4, pues fue el 6 de septiembre, no podía parar todo y proceder a la revisión de la sentencia ni nada, porque los tiempos de Hacienda corren y se nos pasan los plazos para liquidar impuestos. Ahora bien, también informé a la persona que sería conveniente, dada y a la vista de la interactuación que tuvo conmigo, que se adaptara a su sentencia y que fueran pidiéndolo cuando fuera necesario. O sea, se le informa de la posibilidad de revisión. Entonces, los que estaban bajo el régimen anterior, sin perjuicio de que ya no es un estado civil, ya no tienen la incapacitación sellada aquí como incapacitado, pueden continuar actuando y se nos exige que apliquemos los principios nuevos y, por tanto, siempre que sea posible, posibilitemos la actuación de la propia persona que estaba sujeta a esa incapacitación. Escritura de designación o acuerdos de apoyo. La escritura de designación o acuerdos de apoyo son dos. La designación es fijar a alguien, el acuerdo es un acuerdo de voluntades. Tienen que estar las personas que prestan apoyo y la persona que los designa. Distinción con los poderes, que esa era, vamos a ver, el poder de toda la vida, instrumento jurídico que habilita a alguien a actuar en mi nombre. Eso es un poder. No me puedo desplazar a la península para vender la casa del pueblo de mi abuela y confiero un poder a alguien para que lo haga en mi nombre. Eso es un poder, instrumento que habilita a otro a actuar en mi nombre. Poder preventivo, instrumento que habilita a otro a actuar en mi nombre cuando yo tenga dificultades de actuación. La causa o el motivo por el que se confiere uno y otro son muy diferentes, muy distintos. Uno es, no me voy a desplazar a la península. Otro es, voy a necesitar ayuda, quiero decir quién se encarga de mí. Y son importantes, aunque no sean elementos del negocio jurídico, sí que es muy importante. La causa es los motivos que a veces se convierten en causa, que eso sí que es parte del negocio jurídico. Es decir, causalizar el por qué se confiere este poder preventivo y cuál es la cuestión que motiva el otorgamiento. Por tanto, la medida de apoyo es yo, persona con discapacidad o persona que necesita apoyo. Ojo, que la ley no circunscribe las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Lo deja muy claro en la exposición de motivos. No se necesita ningún certificado para poder hacer ninguna medida de apoyo. Punto número 1. Cualquier persona que pueda tener dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ya sea por discapacidad o ya sea a lo mejor también por formación, depende. En la escritura de designación o acuerdo de apoyo, lo que estoy diseñando es quién me va a ayudar a mí a tomar mis decisiones en diferentes ámbitos de mi vida. Y significa que voy a actuar yo con la ayuda de. En el poder estoy autorizando a otro
a que actúe en mi nombre. Es distinto. Al nacer también de mi voluntad, nace de mi voluntad, no se altera ese principio fundamental de voluntad, deseos y preferencias, pero también en el poder, lógicamente, le doy las instrucciones para que pueda ser utilizado. Con lo cual, es diferente. Les pongo un caso. Una persona con discapacidad intelectual que tenga 22 años, que esté trabajando, que viva, que no haya, como decía Rosa, enfrentamiento, ¿vale? Que no haya nada raro, que no haya patología, no en el sentido de la existencia de una patología médica, sino que en el sentido de que no hay ninguna circunstancia extraña en esa familia o en ese... ¿Por qué no puede una persona con discapacidad intelectual de 22 años? Con las ayudas y apoyos que estime necesarios, que puede ser la familia, que pueden ser el informe de los trabajadores sociales que están ayudando y están trabajando con ella, que nos van a dar un montón de información. Hacer una escritura de acuerdos de apoyo señalando donde se le informa al que presta apoyo y a la persona que lo recibe, el ámbito personal, el ámbito de la salud, el ámbito patrimonial, cualquier tipo de ámbito. La graduación anterior, que se nos ha exigido tantos tiempos, la graduación, el bisturí adaptado al caso concreto, con las circunstancias concretas, con la persona y con su patrimonio. Todas las circunstancias, dónde quiere vivir, qué es lo que está haciendo, quién le tiene que ayudar cuando vaya al médico, quién le tiene que ayudar en el caso en que vaya frente a la administración, quién le tiene que ayudar cuando vaya al banco. Eso es un acuerdo de apoyo. Claro, esa escritura no es una escritura que se haga, señor notario, este es mi apoyo. Sí, y yo me lo creo. No sé si me explico. Es una escritura que lleva tiempo. Es una escritura en la que tenemos que hablar con la persona con discapacidad, tenemos que hablar con los familiares, tenemos que hablar con los trabajadores sociales, pero tenemos que hablar, y lo he puesto en primer lugar, con la persona con discapacidad. ¿Qué preguntas hay que hacerle? ¿Quién te ayuda en el día a día? ¿Sí? Cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿a quién recurres? Claro, los trabajadores sociales están muy acostumbrados a hacer ese tipo de preguntas y de trabajo. Pues ahora nosotros tenemos que darle forma jurídica a esos acuerdos de apoyo. Esos acuerdos de apoyo pueden ser estables en el tiempo, si se formaliza el acuerdo de apoyo, o puede ser la designación, que es para el futuro, el acuerdo de apoyo es para el presente, porque el código dice ahora en previsión o apreciación, cosa que antes no decía apreciación y se introdujo en el trámite parlamentario. ¿Para qué? Para dejar claro que las personas con necesidades de apoyo de presente, claro que pueden designar mecanismos, personas o sistemas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica sin tener que forzosamente acudir exclusivamente a la vía judicial. Entonces, si leemos ese artículo, dicen, es que en un solo artículo se configura la medida de apoyo más potente. Cierto es, pero tiene muchísimo contenido, porque dice, no solo quién puede prestar apoyo, mecanismos de control, mecanismos de revisión, salvaguardias, instrucciones. Es una escritura totalmente diseñada para y con la persona, y con un contenido que, si se lee ese artículo en concreto, es muy amplio. Unos dicen, es que nos tendrían que haber puesto, hay críticas para todos los gustos, ¿no?, un elenco de apoyos, un numerus clausus de apoyos, unas cosas taxativas. ¿Cuál es el problema? Que somos muy dados, los del mundo del derecho, al modelo, al cortapega y a los listados taxativos, porque nos es cómodo. Pero vuelvo a repetir, dignidad de la persona. Y yo aquí reivindico la creatividad jurídica propia del notario. Si en algo somos creadores de derecho. Somos creadores de derecho, y si no, ¿cuántas figuras han nacido como consecuencia de la actuación o solucionar problemas que no estaban solucionados en la ley, pero que con las herramientas que nos daba la ley los hemos solucionado? La propiedad horizontal nace así, patrimonio protegido nace así, la autocuratela nace así. ¿Sí? Entonces, esa creatividad jurídica tiene que darse en sede notarial. Eso es una medida, el acuerdo de apoyo. También puede haber intervenciones puntuales. O sea, no todo el mundo necesita acuerdos de apoyo estables. Quiero decir, por ejemplo, antes, ¿cuántas veces se ha incapacitado porque una persona con discapacidad había fallecido su padre?
muchísimas. Y como consecuencia del fallecimiento del padre, había que aceptar la herencia y esa persona había vivido sin necesidad y su vida no había sido alterada por el procedimiento judicial y se puso en marcha un procedimiento judicial para un acto jurídico en concreto. Si el juicio de capacidad notarial, que compete al notario, nosotros no valoramos ni test de inteligencia, ni test de habilidades, no, es que la persona entiende y comprende el contenido de la escritura. De hecho, el reglamento notarial, cuando habla de la lectura explicativa, que nosotros lo que hacemos es explicar escrituras, señala que lo que tiene que tener la persona es un cabal conocimiento atendidas las circunstancias de la persona. Circunstancias, permitió el cambio, circunstancias que puede ser la edad, que puede ser la educación o que puede ser la existencia de una discapacidad. Si lo primero que tiene que hacer el notario es recibir a la persona con discapacidad, si entiende que con su apoyo institucional que realizamos a cualquier ciudadano, la persona puede perfectamente y entiende, comprende y quiere la escritura que se está otorgando, no hay necesidad de hacer ningún procedimiento más. Si hacen falta más apoyos, a lo mejor proveerá y dirá: te aconsejo que nombres apoyos voluntarios, y en ese proceso de acompañamiento se podrá realizar o no la designación de un apoyo voluntario. Con lo cual, se soluciona la vida de las personas sin necesidad de encorsetar por vía exclusivamente judicial el quehacer de cada uno. Esa es la medida, designación de apoyo, es decir, no siempre es necesario los apoyos o los acuerdos de apoyos, no. La capacidad se presume, ya se presumía antes, ahora se presume todavía más. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que asegurar el notario? Que esa persona, lógicamente, tiene esa aptitud para poder prestar consentimiento atendidas las circunstancias del caso. Informarle, y si para ello necesita ayudas técnicas o ayudas personales, se deberán de prestar. Se deberán de prestar con absoluta normalidad. El 7 bis y el 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria nos puede servir de marco. La lectura fácil, el facilitador. Facilitador no solo tiene que ser un profesional, a veces son los miembros de la familia o a veces no. Pero es que nosotros, cuando hablo de las salvaguardias, el conflicto de intereses, la influencia indebida o el abuso de derecho se aprecian en el caso. No pueden apreciarse de forma genérica, es imposible. Es en el caso concreto, cuando te das cuenta que puede existir un peligro o una influencia indebida, con lo cual es en el supuesto concreto, en el caso concreto, cuando están ahí, es donde tenemos que desplegar esa doble función de apoyo institucional y salvaguardia. No se resta, por tanto, seguridad jurídica, sí que se cuenta con la familia porque es el apoyo natural, la familia es el apoyo natural donde cualquiera de nosotros recibimos apoyo, y menos desprotege. Lo que pasa es que se garantiza esa dignidad de la persona. Escritura de designación de apoyos, acuerdos de apoyos voluntarios, actuación normal y ordinaria sin necesidad de formalización de ningún mecanismo de apoyo, véase un testamento, véase una aceptación de herencia, véase una aceptación de una donación, véase incluso una venta, es que depende del caso concreto, no hay que formalizar los apoyos continuamente. Y luego está la figura del poder. El poder, claro que es un mecanismo de apoyo, se ha convertido en un mecanismo de apoyo, pero el que está contenido como mecanismo de apoyo es distinto del poder que se confiere con carácter ordinario. Yo también, como dice Antonio, no soy muy partidaria de poner esa cláusula de subsistencia. Yo tengo un poder hecho, por si acaso el día de mañana tengo dificultad para el ejercicio de mi capacidad jurídica, lo tengo hecho desde hace mucho tiempo. Sí otorgué un poder general, porque en esas circunstancias quería otorgar un poder general, pero depende del caso concreto. Piensen que estas medidas de apoyo son para todas las personas, sin distinción alguna. Entonces, no hay recetas mágicas, sino que tenemos que ajustarnos a la persona. ¿Qué quiero decir? Discapacidad intelectual, entra. Discapacidad psicosocial, enfermedad mental, entra. Mayores, entra. Entonces, ¿qué haría usted? Pues, hijo, es que depende.
lo que nos ha dado ahora el ordenamiento jurídico es una multiplicidad de herramientas e instrumentos jurídicos para poder adaptarnos a la persona. Comparto con José Antonio, en el caso de las personas mayores, yo hago poderes muy concretos, pero muy concretos, especificando qué quieren, que quieren vivir en su casa, que no quieren una residencia, que si tiene que elegir una residencia, como bien apuntaba Rosa, yo no le dejo solo la elección a los hijos, porque cuanto más barata sea la residencia, más herencia recibiré yo. Entonces ahí meto a mi amiga Pepi, la vecina del quinto, que consienta también, no los dejo fuera, pero meto salvaguardias, ¿no? ¿Por qué? Porque, y además es que es con toda naturalidad, no está desconfiando usted de sus hijos, es que quien evita la ocasión evita el peligro. A mí me dijo mi madre, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Pues lo mismo. Es tener esa posibilidad de decir, oye, todos somos capaces de cualquier cosa y vamos a poner salvaguardias y controles. Entonces, en las personas mayores, por supuesto que meto contratación de personal en casa, prestaciones sociales, temas médicos, y le pregunto, pero vamos a ver, ¿usted qué tiene? 5 pisos, un montón de fondos de inversión, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues aquí hay que poner unas facultades concretas muy distintas a, ¿y usted qué gestiona en el día a día? Mi pensión. ¿Sí? Ni les hace falta afianzar, ni les hace falta constituir sociedades, ni les hace falta pedir préstamos hipotecarios, ni les hace falta un montón de facultades que a lo mejor al dueño de Inditex sí que le hace falta ser un poder preventivo muy específico, muy diferente al que tendría que hacer yo. Esa es la labor de sastre, de modisto, de prêt-à-porter, como se diga, de la autonomía de la voluntad que compete al notario. Para eso nos tenemos que sentar, tenemos que hablar con la persona. A mí cuando me viene a hacer un poder, digo, vamos, que le voy a poner deberes. Le pones deberes, se van a casa, piensan y vuelven con los deberes hechos. ¿Sí? Por eso, cuando se ha criticado que no se han dado elementos o medidas de apoyo concretas en el sentido de contenido, no se ha querido porque si no los del derecho somos muy dados a utilizar eso, los modelitos. Se pueden dar orientaciones. ¿Qué contenido tiene que tener orientativo la escritura de medidas de apoyo? Si se quiere formalizar, porque se entiende que es una persona de 20 años que tiene un recorrido futuro a largo plazo donde va a necesitar esa ayuda en el ejercicio de su capacidad jurídica teniendo en cuenta sus circunstancias personales y patrimoniales. Pues las indicaciones, quién tiene que prestarle el apoyo, los mecanismos de revisión, porque se tiene que revisar, los mecanismos de salvaguardias, que pueden ser consentimientos alternativos, pueden ser mecanismos objetivos, como por ejemplo puede ser una tasación, pueden ser 25.000 factores, que para eso estamos nosotros, ¿no? Pero esa medida de apoyo es muy diferente a la que va a necesitar una persona mayor con un Alzheimer, donde la medida de apoyo va dirigida cada vez más a tener carácter representativo, porque cada vez va a tener más mermada esa aptitud para prestar consentimiento. Por una circunstancia muy clara, la existencia de un Alzheimer, pero eso no es una discriminación por razón de discapacidad. No puede prestar consentimiento no porque tenga discapacidad, sino por razón de la evolución normal de una demencia. No sé si la diferencia es esa. No hay una discriminación por razón de discapacidad, igual que la persona que se encuentra en coma. Bueno, esa medida de apoyo que a lo mejor confiere una persona de edad avanzada, tiene que tender a tener ese carácter representativo y seguramente le será mucho más adecuado un poder preventivo que no una escritura de designación o acuerdos de apoyo. ¿Sí? O una escritura de designación de acuerdo de apoyo que en un momento concreto se pueda convertir en un poder preventivo o hacer las dos, dejando muy claro cuándo funciona una y cuándo funciona la otra. Antes comentaba también José Antonio que dónde estaba el límite entre autonomía y protección, cuando no sea una discriminación por razón de discapacidad. Has citado que podemos, por ejemplo, establecer mecanismos de administración en las donaciones a título gratuito, por ejemplo, o incluso en una herencia, respetando las legítimas. Pero es que eso lo puedo hacer con cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, con lo cual no hay discriminación por discapacidad. El problema de antes era cuando eran solo
las personas que tenían dificultad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Hay un dicho en España que lo que se da no se quita, Santa Rita, 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 y además también hay otro que dice que tú lo recibes como yo te lo regalo. Ese es el principio que rige en una donación con un establecimiento de sistemas de administración, por decirlo de forma llana. Si lo quieres, lo recibes como yo te digo. ¿Cuántas personas a día de hoy que tienen hijos están estableciendo, y no tienen discapacidad, están estableciendo mecanismos de protección porque se están dando cuenta de que sus hijos son un pelín inmaduros? Es que a partir de los 18 años, como reciba algo, este no me estudia y se lo pule todo. Así, yo no sé vosotros, pero... Y encima en Cataluña, que tenemos la legítima pars valoris, que no es legítima, por decirlo de forma llana, ahí hay un montón de mecanismos de protección que estamos estableciendo porque se dan cuenta, pero no es por razón de discapacidad, es porque es un inmaduro, pero no por... Ese es el límite, ese es el límite. Entonces, cuando me dicen compañeros y me están llamando, ¿y esto qué hago, qué tal, no sé qué? Digo, ¿qué harías si no tiene discapacidad? ¿Sí? Quítate la discapacidad de delante de los ojos. Trátalo como a cualquier ser humano. Ayúdalo lo que pueda. ¿Puede? Sí. Tira. Eso es lo que siempre... Ese es el límite y la forma que tenemos de actuar, que no haya discriminación por razón de discapacidad. Quería apuntar dos cosas, no sé qué tal voy de tiempo. En relación con la sentencia de septiembre del Diógenes, perdón por llamarla así, pero es como se ha quedado, yo hago una reflexión. Por supuesto que se tiene que evolucionar en materia de respetar la voluntad, deseos y preferencias y en la confrontación entre el interés de la persona y la voluntad y deseos y preferencias. Pero yo quiero hacer una reflexión que no es jurídica, es social. Para que una persona llegue al Tribunal Supremo, ¿qué medida de años son? ¿4? ¿5? Los que sean, ¿no? Estamos hablando de una persona que vivía en un edificio donde los vecinos tenían problemas de salubridad. Yo recuerdo de la Ley de Propiedad Horizontal acciones para evitar las actuaciones nocivas, peligrosas e insalubres. Hay mecanismos en la Ley de Propiedad Horizontal para que esas acciones no se den, igual que hay mecanismos en el ámbito social y en el ámbito de los ayuntamientos e intervenciones. Pero se optó por el mecanismo más grave que en ese momento existía, que era un procedimiento de incapacitación, que pasó en primera instancia, segunda instancia y llegó Supremo. Es una reflexión que me gustaría poner en la balanza, que a la hora de dar o evolucionar en ese concepto de mejor interés, que ya no existe, voluntad, deseos y preferencias, siempre hay que tener en cuenta si existen otros mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico y en el ámbito social que no sean tan agresivos como han sido, por ejemplo, la incapacitación. ¿Hay otros mecanismos para solucionar las cosas? Sí. Hay otra sentencia de Seoane. Era una persona que había hecho un autonombramiento en su momento de tutor, ahora tendría que ser una autocuratela, en escritura pública, y había dicho, tenía 6 hijos, los 3 y 3, 3 por un lado, 3 por otro, y la señora había dicho muy clarito, no quiero que la tutela la asuma una entidad pública, no quiero que ninguno de estos 3 hijos asuma mi tutela si fuera necesario, y quiero que se ocupen estos otros. En primera instancia, a la entidad pública. En segunda instancia, ¿qué hizo? Sí, como vio que había marro en la familia, uno de un lado y otro de otro, la decisión salomónica. Y ya por fin llega al Supremo, y pobre mujer, que lo había manifestado ante notario también, 4 o 5 años para que se respete su voluntad. Y mientras tanto, esos 4 o 5 años había estado bajo la entidad pública, bajo después un hijo de un lado y otro de otro, que esa es la fuente de mayor conflicto, la decisión salomónica esa es lo peor, y tuvo que llegar al Supremo hasta que el Supremo ya determinó si ha manifestado la voluntad, respétese su voluntad. No entró dentro de lo que es el procedimiento. Entonces, es una reflexión. ¿Y esta reflexión a qué me lleva? A que seguimos anclados en que no tienen aptitud para consentir.
Eso es así. Y nos tenemos que espabilar, porque como sigamos cuestionando en base a que tiene una discapacidad, en base a los resultados, las consecuencias negativas, es una decisión que es perjudicial, o sigamos cuestionando porque no tiene la aptitud suficiente para tomar decisiones, esta reforma se va al traste. ¿Qué les quiero poner de manifiesto? ¿Quién cuestiona normalmente los testamentos? Los que no están de acuerdo, los que no se ven favorecidos. Es así. ¿Y por qué se cuestiona? Porque no me lo ha dejado a mí. ¿Sí? Y se llega a decir, ¿cómo ha autorizado esto? Pues sí, se ha autorizado porque se ha autorizado. Y porque esta persona sabía perfectamente lo que tenía que decir y lo que quería hacer. ¿A dónde voy en este sentido? Que no podemos ni los operadores jurídicos ni la sociedad seguir anclados en los conceptos anteriores. No se puede cuestionar el derecho ejercitado con los criterios anteriores. Para eso muchas veces nosotros nos vamos a tener que poner mucho las pilas. Por eso muchas veces hablo de acreditar ese proceso de conformar voluntad siendo necesario. No porque dude de que exista o que tenga esa discapacidad, sino porque muchas veces dudo de que el resto de las personas lo vayan a respetar. ¿Cuántas veces hemos aconsejado que para evitar que tengan una reclamación de Hacienda, ahora con el valor de referencia, yo ya no sé qué decir, pero que hicieran un acta de fotos para acreditar el estado de la vivienda? Siempre hemos... porque el notario hace medicina preventiva, por decirlo de alguna forma, entonces ve por dónde le van a poder venir los problemas y pone su ciencia jurídica al servicio de la persona para que el derecho ejercitado sea totalmente garantizado y no sea cuestionado. A veces será necesario que esa conformación de voluntad, ese mecanismo que ha dado, sobre todo, a lo mejor si no es un acuerdo de voluntades, sino que es el otorgamiento de un acto en concreto, quede reflejado para que no sea cuestionado. No porque yo cuestione que tenga capacidad, todo lo contrario. Y además es que ni hago referencia a su existencia, ¿sí? Sino como mecanismo para poder apuntalar un derecho que ha sido ejercitado. ¿Tengo que terminar ya? Sí, es que yo no miro el reloj. Soy así, no miro el reloj. Entonces, lo fundamental de esta reforma, ¿qué tenemos que hacer? Mi hijo cumple 18 años. Pues, tranquila. ¿Tiene que hacer algo en concreto o va a seguir estudiando? ¿No? Tengo que hacer, porque es que ya desde los 16 ha habido personas que instaban esa revisión de la patria potestad o esa prórroga de la patria potestad. Tranquila. O sea, cumple 18 años, pues cumple 18 años. ¿Ves que él o ella necesita ayuda en el ejercicio de su capacidad jurídica? ¿Dónde la necesita? Lo que sí hay que hacer es empezar a trabajar esos apoyos, porque los apoyos ni los crea el notario, ni los crea el juez, ni los crea nadie más que la propia persona y la familia que está alrededor y las entidades que ayudan. ¿Sí? Es imposible que una persona ejercite derechos con apoyo si no viene ejercitando esos derechos con apoyo de antes. No voy a crear yo el apoyo cuando es necesario, ¿no? El apoyo viene dado y yo le daré forma jurídica. Entonces, cumple 18 años, ¿qué hago? Nada. ¿Hace falta? No. A lo mejor el día de mañana sí, pero a día de hoy, nada, viva normalmente. Es que me ponen pegas en la entidad financiera. Hay que hacer muchísima pedagogía con la entidad financiera. Bueno, pues a lo mejor sí hay que hacer una medida de apoyo solo para el ámbito financiero. ¿Medida de apoyo qué significa? Yo, Almudena, quiero que en la disposición de mis cuentas bancarias me ayude mi madre, mi padre, mi hermano, mi tal, en escritura pública al registro civil, y ya tenemos lo que todo el mundo pide, perdónenme, el papelito para poder actuar, que es lo que la gente pide. Pues estás teniendo problemas en ese ámbito y necesitas ejercicio de capacidad jurídica en ese ámbito porque a ti, porque tienes síndrome de Down y lo llevas en la cara, no te permiten ejercitar tu capacidad jurídica. Primero, reclama que no tienes por qué ir con nadie. Y segundo, si tú quieres ir con alguien, puedes ayudar. Y tercero, que el apoyo también puede ser informal. No necesitas siempre tener forma jurídica adecuada o formalizada. Entonces, con 18 años, ¿qué tengo que hacer? Nada, depende. Es que no hay que judicializar la vida ni establecer medidas de apoyo continuamente.
Depende. Ahora, ¿hay que aceptar una herencia? En ese caso, a lo mejor, seguramente, hay que hacer un mecanismo concreto para ese acto concreto, pero no para después. ¿Sí? Los padres que están muy preocupados con el tema de los van a engañar, no van a saber administrar, dejadles que tengan mecanismos de apoyo y, como con cualquier otro padre que he dicho anteriormente, que es un inmaduro, han puesto medidas de control o mecanismos de administración, pues a lo mejor tú también puedes establecer mecanismos de control o administración, pero no por razón de discapacidad, sino porque necesita esa ayuda, pues porque es un inmaduro, que es una cuestión muy distinta. Ahí está el límite, en la discriminación por razón de discapacidad. Creo que tenemos un reto por delante espectacular. Todos los operadores jurídicos involucrados con la persona tenemos que poner en marcha este sistema. A los notarios nos va a llevar tiempo, mucho tiempo. No tengamos miedo, siempre estamos pensando en la responsabilidad, por supuesto que tenemos muchísima responsabilidad, pero ninguna distinta de la que hemos ejercido con anterioridad. Es la misma responsabilidad que tenemos cada vez que autorizamos un documento. De cualquier documento que autorizamos respondemos, con lo cual de nuestra mano también está que las personas con discapacidad puedan ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad. Los operadores jurídicos tienen que respetarlo. Jueces no cuestionen el derecho ejercitado en base a los criterios anteriores. No los cuestionen. Y familia, crean que lo que han estado luchando siempre, que es que los hijos puedan ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad, que hoy pueda ser una realidad, depende de todos. Depende de todos nosotros. Yo jamás pensé que este cambio lo fuera a ver en el ordenamiento jurídico positivo y ahora que lo veo, nos queda verlo verdaderamente en esa transformación social. Estamos haciendo camino. Tú has terminado con una frase de Madre Teresa de Calcuta, yo voy a terminar con otra, que siempre dice que no tengo la solución en mis manos para todos los problemas del mundo, pero sí tengo mis manos para ponerlas al servicio y poder solucionar los problemas del mundo, ¿no? Con lo cual, si cada uno de nosotros ponemos nuestras manos, y aquí abogo y tengo que ir a mi gremio, la ciencia jurídica del notario, la proximidad que tiene el notario con las familias, la atención directa con el ciudadano, solucionamos problemas a la gente. ¿Sí? Y en esa función social que es propia del notario, tenemos que dar cabida, como es lógico, a quien ha quedado fuera siempre, que han sido a las personas con discapacidad. Ya está. Muchísimas gracias, doña Almudena. Un placer, una maravilla. A que tenía razón con que esta ponencia era extraordinaria. Y nada, creo que hay una vacante en Las Palmas. No sé, yo ahí lo dejo. Hay una vacante en Las Palmas.